Dios mandó a Josué y a los hijos de Israel que pasaran el río Jordán. Cuando se dispusieron a cruzar el Jordán, la situación fue bastante distinta al cruce del Mar Rojo 40 años atrás. Cuando cruzaron el Mar Rojo, Moisés bajó al agua, alzó su vara y extendió su mano sobre el mar. Toda esa noche las aguas se amontonaron retrocediendo. Pero después de atravesar el desierto, cuando cruzaron el río Jordán, se trató realmente de un milagro mucho más notable, porque era la época de la inundación anual y el cruce del río provocó una retención de las aguas que se precipitaban hacia el mar muerto. El arca debía ser llevada por los sacerdotes que tenían que llegar a la orilla del río para quedarse allí. Los sacerdotes se dirigieron hacia el medio del Jordán y se detuvieron allí, sosteniendo el arca hasta que todos los hijos de Israel, aproximadamente 2 millones de personas, hubieron pasado. Los israelitas cruzaron el río en dirección de Jericó, pero las aguas se quedaron detenidas como formando un embalse en la ciudad de Adám. Y esto me hace hacerme alguna pregunta. ¿Sabes que quiere Dios bendecirte? Pero en tu camino hay un río oscuro que parece impedir esas bendiciones. Igual ese río es la duda, igual ese río son las debilidades, o igual ese río es el miedo o un vicio, o quizás un problema que no te está dejando recibir lo que Dios tiene para ti. Para atravesar a la otra orilla, a la tierra prometida, debes cruzar por fe, aunque las aguas sean verdaderamente impetuosas. ¿Qué sentido del humor tiene nuestro Señor? Pudiendo haber elegido un cruce más ligero, donde el agua no hubiera crecido para facilitarle la travesía a su pueblo, eligió el momento más caudaloso del río para que por fe éstos atravesaran hacia un lugar donde no había vuelta para atrás. 40 años antes se enfrentaron a una situación parecida y habían fracasado. Se necesitaba fe y ahora se necesita mucha más fe, ya que una vez que se cruzara ya no se podía volver para atrás. Una vez en esa tierra prometida donde fluía leche y miel, tendrían que enfrentarse a los habitantes de esas tierras con sus ejércitos, con sus carros de guerra, con sus ciudades fortificadas, pero la nación decide tener total confianza en el Señor. Nosotros nos enfrentamos a situaciones parecidas, a situaciones de crisis, donde hay que tener total confianza en el Señor y donde Él mostrará todo su poder. Hay nuevas decisiones que tomar, nuevas direcciones a seguir, miedos que quizás tendrás que conquistar. Cuando estemos dispuestos a confiar, Él va a dirigir nuestro camino, pero a veces Él quiere que nosotros demos el primer paso antes que Él haga nada. ¿No te suena que a veces oramos y le decimos al Señor, Señor, si tú me bendices, abres tal o tal puerta, yo voy a dejar tal o tal cosa? Y el Señor te dice, deja esas cosas y yo abriré las puertas. Tenemos la promesa de que Él nos guiará y nos va a proteger. Queridos amigos, nosotros no estamos en las manos del destino o de un golpe de suerte. Nosotros estamos en las manos del Señor. Y ahora te invito a leer conmigo en el capítulo 3 de Josué, del 1 en adelante. Josué se levantó muy de mañana y partió de Sitim con todos los hijos de Israel. Llegaron hasta el Jordán y pasaron allí la noche antes de cruzarlo. Después de 3 días los oficiales pasaron por en medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando vean que el arca del pacto del Señor, su Dios, es llevada por los sacerdotes y levitas, ustedes partirán de su lugar y marcharán en pos de ella, para que sepan el camino por donde han de ir, porque ustedes no han pasado antes por ese camino, pero entre ustedes y el arca habrá una distancia de unos 900 metros, no se acerquen a ella. Y Josué dijo al pueblo,
Purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Luego Josué habló a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Entonces tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayan llegado hasta la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense acá y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió Josué: en esto conocerán que Dios es el Dios vivo y está en medio de ustedes, y que a Él ciertamente echará de delante de ustedes a los cananeos, los heteos, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. He aquí, el arca del pacto del soberano de toda la tierra cruzará el Jordán delante de ustedes. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, se posen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se cortarán, porque las aguas que descienden de arriba se detendrán como en un embalse. Sucedió que cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán, y los sacerdotes iban delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, en cuanto los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua, el Jordán se llena hasta sus bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un embalse muy lejos de Adam, ciudad contigua a Seratén. Entonces las aguas que descendían al mar de Arabá, es decir, al mar salado, se cortaron por completo. De este modo el pueblo cruzó frente a Jericó, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Que el Señor bendiga su palabra. Josué y todo el pueblo acamparon a las orillas del Jordán por 3 días, tiempo suficiente para dudar, para temer, para prepararse, para convencerse y para tomar la decisión de cruzar. La orden era que, una vez vieran a los sacerdotes portar el arca, la siguieran y fueran detrás de ella unos 900 metros, la distancia suficiente como para no verlos a un simple golpe de vista, sino confiar en que esto se estaba produciendo, pues nunca antes habían transitado por ese camino. Delante de ellos, aguas torrenciales en crecida. El ancho del río era enorme, aproximadamente de unos 90 metros de ancho. Hay que decir que Jordán significa descenso, y de eso se trata, de un descenso de unos 300 metros de longitud desde el mar de Galilea hasta el mar salado, el mar muerto. Este descenso crea fuertes corrientes, aumentando su velocidad en tiempos de crecida, el peor momento sin duda para decidir atravesar el río. Cuando más debían de cruzar este río, ya no solamente los adultos, sino con niños, ancianos y animales, pues no había barcos ni puentes. Este pueblo que se enfrentaba a esta crisis representaba una nueva generación. La mayoría de ellos no habían visto el Mar Rojo abrirse o eran demasiado pequeños. Habían estado acostumbrados a escuchar en las reuniones de la noche junto al fuego las maravillas que Dios había hecho al abrir las aguas del mar. Por su falta de fe y desconfianza, sus padres habían muerto en el desierto. Esta generación solo habían escuchado estas historias. Expectativas y miedo. ¿Actuaría Dios de nuevo? Josué debió sentirse intimidado, pues él confiaba en Dios, pero desconocía su plan. Y esta prueba era quizás la más grande de toda su vida. ¿Y si no pasa nada?
¿Y si Dios tarda en hacernos cruzar? Son verdaderas preguntas humanas que tú y yo nos podríamos hacer. Pero la fe de Josué pudo más que su miedo y decidió creer a Dios, porque la incredulidad te dice, vuelve a un lugar seguro, regresa a casa, pero la fe te impulsa a ir donde Dios te está diciendo de ir. La incredulidad costó 40 años de disciplina en el ardor del desierto. La incredulidad te hace ver a los gigantes con temor y no ver a Dios como a un gigante. La primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 4, nos dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora los sacerdotes iban delante portando el arca con grandes varas que sujetaban por las argollas, esta especie de caja de madera cubierta de oro y que llevaba ciertos símbolos, entre ellos las tablas de la ley escritas por Dios mismo. Dios iba delante de ellos abriendo camino. Esto era garantía de éxito. Nunca antes había pasado por ese camino el pueblo, pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús sí lo ha pasado, porque Jesús conoce los tramos empinados del río de la vida. Él conoce las piedras que hay en el fondo del lecho y que están dispuestas para herirte, ese agua que comienza a anegarte y que te llega al cuello, las preocupaciones, las angustias del día a día. El Señor Jesús conoce las fuertes corrientes de la vida, pues Él estuvo 40 días en el desierto. Él sí conoce de desiertos. Dios no va a permitir que tus pies tropiecen, aunque pienses que no puedes dar un paso más, que es imposible, que te faltan las fuerzas. Es necesario que todos pasen el Jordán. ¿Cuándo fue la última vez que alentaste a alguien, que te llenaste de compasión cuando viste a alguien paralizado por el miedo en medio de la travesía de la vida? ¿Cuánto hace que no das una palabra de ánimo al que no quiere cruzar al otro lado? Aparte de la fe, tenemos que ser personas que alientan a otros que se sienten solos en el ministerio. Quizás una viuda que necesita de tu compañía o una hermana que se siente sola porque su esposo está trabajando en otro país y los miedos se albergan con ahogarla. Ahora los israelitas no debían esperar en el campamento a que las aguas se abriesen, sino que debían vivir por fe. Cuanto más mires para atrás, más te costará seguir hacia adelante. Debían recoger el campamento, caminar y mojarse los pies. Si se hubieran quedado en la orilla esperando al que el río se abriese, hubiesen esperado en vano. Aprendamos a creer en la palabra de Dios, aunque no veamos ninguna salida. No esperes a que caigan las barreras. Si te mojas los pies, el río se abrirá. Al contrario, esperamos a que caigan los obstáculos para empezar a caminar. Avanza como si no hubiera obstáculos. Cree aquel que va adelante y que conoce el camino. Tan pronto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, éstas formaron un muro frente al pueblo de Adán. El agua no se iba a dividir hasta que los levitas se mojasen y empezaran a caminar ellos en fe. Dios honra la fe que se enfoca en las promesas de Dios. ¡Qué locos están!, van a decir. ¡Qué locos están que lo deja todo para servir al Señor en misiones! ¡Qué locos está que se ha ido sin sueldo a otro pueblo perdido en la España deshabitada! Meterse así en el agua y encima con el arca. Nuestra fe mueve la mano de Dios, porque la mano de Dios no se mueve por pena ni por lástima. El arca de Dios no se movía sola, había que llevarla, había que cargarla. Y esto me hace pensar que cuando Dios es el que guía, los hombres son los que trabajan. Entonces, tú puedes estar en la convicción de que Dios está presente en medio de una situación, que tu esfuerzo va a ser bendecido. La fe cierra la boca de leones, apaga el fuego más destructivo.
La fe honra a Dios y Dios honra nuestra fe. Jesús le dijo, si puedes, al que cree todo le es posible. Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 23. 2 millones de personas, sin contar a los niños y los animales, pasan por tierra seca porque Dios hace posible lo imposible. 12 piedras por cada una de las tribus. Y a veces, queridos, es necesario mirar atrás solo para testificar lo que Dios ya hizo en tu vida y que te va a potenciar, va a renovar tu fe para seguir adelante. Porque aquel que lo hizo, lo va a hacer y lo hará en el futuro. ¿A qué te estás enfrentando hoy? ¿A un matrimonio difícil? ¿A problemas económicos? ¿A un hijo rebelde? ¿A un esposo que no es creyente? ¿A una enfermedad? Piénsalo. Isaías capítulo 43 y verso 1 dice, pero ahora así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando camines por el río, no te cubrirán sus aguas. Cuando andes por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán sus llamas. Puedes mirar atrás en tu vida y recordar cómo Dios fue fiel contigo. Podemos recordar esos momentos como si fueran piedras conmemorativas. Ahora en la tierra prometida debían vivir como Dios les había dicho que vivieran. No debían olvidar la ley, debían obedecer al Señor. Y ahora en el capítulo 4, el verso 9 del libro de Josué, esas piedras siguen estando hoy día allí. Vayamos a ver qué nos dice el texto. Josué también erigió 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí están hasta el día de hoy. Esto es fabuloso. Esas piedras que están debajo del cauce, pues cuando volvieron las aguas a su cauce normal, anegaron esas piedras que están escondidas, sumergidas, 12 piedras sumergidas y otras 12 en la orilla a la vista. Esto es tremendo. Quizás si no te paras a pensar, puedas decir, ¿qué sentido tiene esto? Pero esas 12 piedras en medio del río significan que solamente tú puedes saber lo que Dios hizo en tu vida. Esas piedras están sumergidas para que los demás vean lo que Dios ha hecho en ti. Y esas otras 12 piedras son ese perfume agradable que tú dejas. Por tanto, las 12 sumergidas y las 12 a la vista forman parte del recorrido de Dios en tu vida. Y ahora, después de la muerte de Josué, en tan solo 2 generaciones la gente se había olvidado de Dios. Vayamos a ver qué nos dice el libro de Jueces, capítulo 2, y versos del 8 al 12. Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años, y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timat-Serach, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Esto es tremendo. Todo lo que Dios había hecho, ya no solo lo que les habían contado, sino lo que ellos mismos experimentaron, la provisión diaria del Señor, y en tan solo una generación se olvida todo. Una generación levanta, otra lo mantiene y otra lo tira todo por tierra. Y esto me hace pensar en la sociedad que vivimos actualmente. Por darle la espalda a Dios,
todos los valores, todo el respeto que nos han inculcado cuando éramos niños se ha perdido en tan solo una generación. Cuando cambia el sistema de valores, el principal afectado es la familia, la iglesia. Al dejar de preservar los valores de Dios en tan solo una generación, se perdieron porque los padres dejaron de testificar de esas piedras escondidas debajo del cauce del trabajo que Dios había hecho en sus vidas y no se lo recordaban constantemente a sus hijos. Cuando nosotros dejamos de enseñar a nuestros hijos respeto, amor por Dios y su palabra, todo se cae al suelo. Cuando dejamos de comunicar quién es Dios, estamos de camino al desastre espiritual. La sociedad ha cambiado, la familia ha cambiado hasta tal punto que si tú te sientes hoy cualquier cosa, estás en el derecho. Por ejemplo, el otro día escuché a un hombre que decía que era sordomudo y el interlocutor le dice, pero ¿cómo? Si estás hablando conmigo y me estás escuchando replicarte. Dice, es igual lo que tú pienses, yo me siento y me identifico como una persona sordomuda, así que por mucho que tú digas, ¿hacia dónde vamos? Esto es una auténtica locura. Pero quiero decirte algo para que no te vayas con un sabor agrio en la mente y en la boca. Lee segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros, queridos amigos, podemos ser los catalizadores del camino. Háblale a tus hijos de lo que Dios hizo por ti. El texto es claro y contundente. Este pueblo que se acerca a mí, que me conoce, si se humilla, reconoce su fallo, reconoce que no me han obedecido, que han dado la espalda a mi palabra, si se vuelven de sus caminos, si hablan a sus hijos de lo que yo hice, de lo que yo he hecho durante tantos años en el seno de la familia, entonces yo sanaré su tierra, sanaré su casa y perdonaré sus pecados, nos dice el Señor. Esas piedras escondidas en tu corazón que solo tú puedes ver y que testifican lo que Dios hizo en su vida, es el rastro de Dios en ti. Transfórmalo en testimonio para tus hijos, para tus seres queridos. Cualquiera que sea el problema, ¿crees que Dios puede detener las aguas de tu vida? Cualquiera que sea el problema, ¿crees que Dios puede detener las aguas de tu vida, los problemas, las situaciones? Pues por tanto, mete los pies dentro del agua, mójate, camina por fe, haz acciones de fe y cree. Aquel que hará posible lo imposible, para que tú puedas testificar a los tuyos que Dios ha sido siempre fiel. Que el Señor te guarde y te bendiga. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.